Listo. Pues bienvenidas todas, todos a este siguiente seminario que estará moderado por la doctora Elizabeth Nava Aguilar y el doctor Arcadio Morales Pérez. El tema principal de este seminario será grupos vulnerables y salud. Y bueno, tendremos a dos ponentes muy especiales compartiendo un poquito de sus experiencias y de sus trabajos. Entonces, doctora Elizabeth Nava, doctor Arcadio, muy bienvenidos a este seminario y dejo la sesión a cargo suyo. Muchas gracias, doctora Cristina. No sé si para compartir el póster del seminario. Bueno, mientras les voy dando la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este seminario permanente, el cual es convocado por la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosas. Nuestro seminario versa sobre grupos vulnerables y salud. Vamos a moderar el doctor Arcadio Morales Pérez, como ya comentó la doctora Cristina, y su servidora Elizabeth Nava Aguilera. Nuestros ponentes cuentan con una amplia experiencia de trabajo e investigación en pueblos originarios, tanto de Guerrero como de Chiapas. Ellos nos van a hablar sobre lo que es trabajar en estos pueblos sobre la tuberculosis y las barreras culturales a las que se enfrentan nuestras comunidades indígenas. El primer ponente es el doctor Jaime García Leiva y le voy a pedir al doctor Arcadio Morales Pérez que nos hable un poco de la semblanza del doctor Jaime. Adelante. Muy bien, primero quiero darles una bienvenida a nuestros amigos y compañeros, a Héctor y a Jaime. Y me permito hacer una semblanza de doctor Jaime García Leiva. Y nos enorgullece mucho que esté como ponente. Él no es compañero de trabajo, él trabaja en nuestro centro. Él es miembro del Pueblo de la Lluvia. Pocas veces tenemos un ponente que hable sobre sus comunidades, sobre todo comunidades indígenas. Hoy tenemos ese placer. El doctor es doctor en antropología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, historiador por la Universidad Autónoma de Guerrero, profesor investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesor con perfil PRODET y miembro estatal del Sistema de Investigadores y miembro también del Cuerpo Académico Sociedad, Salud y Ambiente. Asimismo es miembro del Consejo Editorial de la revista Tlamatic de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus líneas de investigación son pueblos originarios, educación, oralidad, salud de grupos vulnerables, interculturalidad, historia y metodología de la investigación. Su actividad académica como profesor, investigador la combina y acompaña en procesos educativos e impartiendo talleres, asesorías a profesores indígenas en la reivindicación de la lengua y cultura. Ha impartido conferencias en instituciones del país y en el extranjero. Ha realizado talleres de creación literaria en el IMBAL, en el Centro de Artes de San Agustín, Oaxaca y diversos colectivos. Es articulista de diarios como Hojarasca en la Jornada, Diario del Campo, la revista de la Universidad Autónoma de Guerrero, Trinchera y otros medios impresos. Ha tenido varios premios, entre ellos obtuvo mención honorífica o un cum laude en la tesis doctoral Indígenas, Disidencia y Lucha Social en la Montaña de Guerrero. Esto por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene varias publicaciones, entre ellas están
Malinaltepec, 500 años de cultura, entre otros. Y ya tiene varios capítulos del libro. Asimismo, tiene más de varios libros ya publicados, entre otras cosas. Nos gustaría escuchar su presentación, doctor Jaime García Leiva. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando desde estas redes virtuales. Agradezco mucho a la Red Mexicana de Tuberculosis y otras áreas médicas esta invitación, a la doctora Elizabeth Nava, al doctor Arcadio Morales y también al doctor Héctor Javier Sánchez, esta posibilidad de compartir estas reflexiones resultado del trabajo de campo en zonas indígenas, particularmente en la montaña de Guerrero. Saludo a todos los presentes y quiero compartirles una serie de reflexiones, así como fotografías y también este diálogo desde esta perspectiva tan necesaria en los sistemas de salud, en los sistemas educativos y otras áreas de las ciencias sociales y de las ciencias también en el sentido de las ciencias médicas que nos permiten aportar elementos, reflexiones y sobre todo experiencias de trabajo en estos contextos de grupos vulnerables, pero sobre todo en estos pueblos originarios. Voy a compartir unas diapositivas con ustedes y a partir de ahí reflexionar e iniciar el diálogo. A esta intervención le he denominado pueblos originarios, tuberculosis y barreras culturales. Parto desde estos principios de que hay que hacer una delimitación conceptual en torno a lo indígena y a la cuestión de los pueblos originarios, que aunque se refieran a grupos culturales étnicos específicos, también tienen una connotación en la cual hay que derivar situaciones de interpretación. Dentro de los marcos jurídicos constitucionales, al menos en el de México, es reconocido la palabra indígena, y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, este término o este concepto se refiere a estos que son originarios de un país o de un territorio, utilizando esta vinculación como sinónimo de autóctono, aborigen, oriundo, nativo o natural. La cuestión constitucional en nuestro país, desde 1989, 1990, 92, hasta la actualidad, hay una serie de reformas en el plano conceptual jurídico en el que el reconocimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades, ha ido ganando un auge, pero a partir de las luchas y movilizaciones de tipo político. En el marco constitucional, hoy tenemos una reforma indígena que está apenas hace unos 20 días en el cual la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas constitucionales que están siendo discutidas precisamente en varios sentidos. En el sentido de la consulta, en el sentido de la autoadscripción y en el sentido del territorio, así como otras áreas. Sin embargo, esto no es gratuito, sino que es también resultado de una lucha muy fuerte que se ha incentivado desde la década de los 70 hasta la actualidad. Entonces, estamos en esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque la aprobación de reformas constitucionales implica también derechos, aplicación, ejercicio de estos derechos y el acceso a muchos servicios, no solo de salud, sino educativos, de tipo de representación política, o también el acceso a otro tipo de servicios que en los pueblos se requieren. Entonces, diferenciar indígena de originarios. El término indígena, entonces, es un término jurídico que se utiliza en los marcos constitucionales y es digamos, el paraguas que permite que una serie de políticas se impulsen. La cuestión de los pueblos originarios es un concepto que tiene más connotación o reivindicación de tipo histórico-política porque alude a esta
a esta situación primigenia previa a la llegada de los colonizadores y que forma parte de estos pueblos actualmente de una continuidad cultural histórica que a pesar de la dominación colonial hay una vigencia en la organización social, en las formas de entender el mundo, en la forma de adscribirse, pero sobre todo en la ritualidad, el territorio y otros elementos que los hacen y convierten en pueblos y comunidades. Entonces, este es un concepto que aún no se encuentra en las constituciones políticas, sino que es más de tipo reivindicativo y que lo utilizan académicos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y sobre todo pueblos que están planteando un nuevo orden más justo dentro de esta diversidad cultural que tenemos en el México contemporáneo, que aunque se reconoce en los aparatos constitucionales, en la realidad cuesta trabajo la traducción en servicios o incluso en la correlación intercultural que hay, porque hay problemas profundos como son el racismo, la discriminación y la exclusión. Creo que esto es algo que tenemos que dimensionar cuando abordamos o nos acercamos a acompañar procesos de investigación de los pueblos indígenas o pueblos originarios, que también hay que reconocer otro elemento. Ya los pueblos indígenas o pueblos originarios dicen, no soy tarahumara, soy rarámuri, no soy otomí, soy ñañú, no soy tlapaneco, soy mepá. Es un elemento precisamente que está ganando terreno dentro de la discusión contemporánea en la construcción de políticas de diversa índole, es la autoadscripción en la propia lengua, desde el marco cultural propio y desde la búsqueda de una justicia social histórica que está presente. Y creo que no hacer de lado esta discusión, sino que centrarnos bajo estos procesos contextuales en los cuales se están conduciendo los pueblos originarios. De aquí acotando un poco, quiero comentar esta parte que desde el trabajo de investigación y de acompañamiento que he realizado con el pueblo de la lluvia en la montaña de Guerrero, que es Ñu Sabi, que en el exterior se conocen como mixtecos, aunque la autoadscripción es pueblo de la lluvia, somos Nasabi, gente de la lluvia, y hablamos la lengua de la lluvia. Entonces, hay una concepción dentro de nuestro pueblo, este pueblo, en el cual hay una serie de conceptos poco conocidos desde fuera, porque desde adentro, desde la propia comunidad, desde el territorio, desde los espacios sociales que se construyen, hay una reflexión sobre qué es lo malo, qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es el cuerpo humano y los males que lo aquejan. Entonces, la enfermedad se llama la salud, lo bueno es ñaba'a, lo bueno. Y cuando tú tienes salud, tienes fuerza y la fuerza es para que tú realices tus actividades laborales, tus actividades cotidianas, agrícolas, económicas, o estés bien con la comunidad, dicen. El concepto profundo es ba'akundoyo shinatnayo, el estar bien con nuestros hermanos. En otras dimensiones de otros pueblos dicen el vivir bien, el bien vivir, el bien pensar, el bien sentir. Aquí para nosotros es el estar bien, y el estar bien es en el New Yibi, en el mundo, con los hermanos, porque un concepto básico es el ñani, que va hermano y hermana. Entonces, quien tiene salud, quien porta esta fuerza, está bien con su familia, con la comunidad y con el mundo. Una articulación desde otra perspectiva y otra mirada y otra forma de entender esta construcción de la salud y lo malo. Pero no solo eso, implica también el que el adentro, el yin y yo, el corazón, ¿sí? Lo profundo de nosotros esté bien, y lo que pensemos. Entonces articulamos fuerza física, articulamos comunidad, articulamos corazón adentro, espiritualidad, y también lo que piensa nuestra cabeza. O sea, el pensamiento bueno. Entonces, ¿Qué dijo articulamos en esta específicamente, esfera doctor?
formas de Bueno. interpretación de la salud y la enfermedad, pero que implica desde fuera lo físico, lo mental, lo espiritual y lo comunitario. Y lo comunitario no solo tiene que ver con la sociedad, tiene que ver también con el entorno social, el territorio, la biodiversidad, los animales, pero sobre todo también los entes espirituales. Entonces, esta interpretación de la salud parte desde otras visiones y que creo esas visiones son las que también están dentro de muchos planteamientos políticos que hacen los estados-nación actualmente. Con respecto al tema que hoy nos está orientando esta plática y que sirve como el preámbulo para que nosotros abramos esta discusión, es, por ejemplo, la tuberculosis. Y esto es parte de lo que yo les presento, es parte de todo un trabajo que hemos estado haciendo sobre el rescate de la medicina tradicional, de los terapeutas en la montaña de Guerrero, en el cual hay una tipología en la cual se va construyendo gradualmente el significado de las enfermedades. Aquí presento solo algunas que se relacionan precisamente con estas áreas de la tuberculosis, de la tos, de la gripa, de la garganta o de asociado a la espalda. Catacicum es que raspa tu garganta, es la tos. En concreto, la tuberculosis es cuando se raspa la garganta con sangre, cuando brota la sangre. Y hay gripa, hay calentura, hay dolor de cabeza y no hay fuerza. Son algunos de los elementos en los cuales hay una interpretación en torno a esta enfermedad que a partir de 1993, así como lo señalan organismos internacionales, se ha convertido también en una enfermedad de salud pública mundial que tiene mucho efecto negativo en las comunidades indígenas, en las poblaciones. ¿Por qué? Porque no hay maneras de atenderlo, uno. Dos, el acceso a los servicios también está limitado, no hay hospitales, no hay centros de salud, no hay especialistas que estén vinculados muy profundamente a la solución de este problema o a la prevención y atención. Y sobre todo también no hay esta perspectiva intercultural para atender y entender que estos problemas están latentes, pero sobre todo reconocer que estos problemas de salud son latentes y están ahí afectando mucho a las comunidades. Entonces, en este caso, no solo sucede con la tuberculosis, sucede con otras enfermedades crónicas también, el cáncer, la diabetes, existe con muchos otros males que padecen en estas poblaciones. Y de ahí viene que la atención que se tenga que brindar para estos problemas que son de una dimensión mucho más profunda y que requieren de especialistas, tenemos que entender y conocer el contexto social, las condiciones en cómo se gesta esta enfermedad, cómo conviven, cómo sobreviven, cómo subsisten los grupos sociales indígenas, los pueblos indígenas, cuáles son sus condiciones de vivienda, es el entorno social, las formas en que se va propagando no solo las enfermedades, sino también todo este entorno que tiene que ver con el territorio, el agua, la alimentación y que provoca ciertos efectos dentro de la salud de las personas y que los convierte precisamente en sociedades vulnerables porque una pandemia, una enfermedad se propaga rápidamente, pero tiene que ver también con el entorno de pobreza, de miseria, sobre todo de la falta de acceso a servicios. Y a veces esos servicios se traducen en que no hay una atención de un sistema de seguridad social o un aparato de salud que a veces es inexistente en las comunidades indígenas. Y hablo de precisamente la montaña de Guerrero, donde los servicios de salud llegan tarde o hay que trasladarse 3 horas, 5 horas, 6 horas para llegar a un hospital de condiciones básicas. Entonces, creo que conocer ese contexto para entender por qué y cómo se reproducen los males de salud tiene que ver también con buscar nuevas formas de interpretación de esta realidad.
El otro elemento, tratando de acotar en el sentido de nuestro tiempo que tenemos, tiene que ver con estas barreras culturales, estas limitaciones que hay desde fuera. Cuando digo desde fuera es porque a veces el modelo de salud occidental externo no forma, no capacita o no instruye, salvo algunas excepciones, en las cuales haya que buscar maneras de construir diálogos y confianza. En caso contrario, tenemos desconfianza, tenemos el desconocimiento de las lenguas originarias o las lenguas maternas indígenas, ¿sí? Eso provoca este choque cultural entre la comunidad, el pueblo y los servicios de salud externos, en los cuales no solo no hay un acceso, sino que también hay una resistencia a estos servicios, a la utilización, porque por el trato interpersonal que se produce y el desconocimiento de la lengua, de las palabras. ¿Cómo generas confianza cuando te expresas en un lenguaje muy técnico, cuando a veces la persona necesita un apoyo en el sentido no solo moral, físico, sino una orientación, una prevención que permita un mejor nivel de vida o una mejor explicación de ciertos temas? ¿Fuiste al médico? No entendí, no sé qué me dijo, solo me dio unas pastillas y... La otra cuestión tiene que ver con estas visiones que crean fricciones, la contraposición. Tu medicina, tu, tus plantas, tus rezos, tu ritualidad, no es buena. Lo bueno es lo occidental, pastilla, las inyecciones, los mejorales. Entonces, abandona esas prácticas culturales. Entonces, creo que eso es un choque, porque si nosotros entendemos la salud desde la perspectiva indígena, tiene que ver con lo espiritual, con lo físico, con lo comunitario y con el sentir de adentro, como se explicaba en las primeras diapositivas. Entonces, de ahí viene una necesidad de hacer una construcción de un modelo que articule visiones tanto externas como propias, pero sobre todo que se escuche la voz de los sujetos en un ámbito de respeto, de diálogo y sobre todo de reconocimiento mutuo. Estas barreras culturales nos permitirían abatirlas o rebasarlas, nos permitiría tener un panorama mucho más claro de lo que sería la salud de enfermedad y la atención y prevención en contextos de sociedades más vulnerables. Y entender que la salud comunitaria y la salud en muchos otros espacios está articulado a toda una serie de elementos que implican el territorio, la lengua, el sistema alimentario, el modelo económico, la cosmovisión, incluso el sistema educativo, que es lo que está haciendo y construyendo. Y no solo me refiero al sistema educativo que tiene que ver con la escolarización, que viene del modelo occidental, sino tiene que ver con el modelo educativo propio de cómo aprenden, cómo investigan y cómo conocen los niños o las personas su propio territorio, su ritualidad, qué es lo que respetan, qué plantas utilizan para comer, para la ritualidad, que te fortalecen, cuáles son las que te sirven para la alimentación. Entonces, entender esta situación o este contexto es lo que nos permite también a nosotros ir construyendo una perspectiva distinta de salud y no solo aplicada a la tuberculosis, aplicada a otro tipo de males que aquejan a la comunidad. De ahí entonces que nosotros tenemos que generar perspectiva intercultural. Y cuando decimos perspectiva intercultural, básicamente tiene que ver con el respeto, el reconocimiento a los modelos, a las formas de medicina comunitaria, externa y a cómo ellos, cuando digo ellos, los, los que saben y conocen de la salud comunitaria, cómo resuelven, ¿sí? Desde fuera tenemos que tener una competencia intercultural que implica reconocer lo otro, conocer los significados de simbólicos, comunitarios, religiosos, rituales, por qué utilizan ellos determinado tipo de planta, por qué recurren a determinada deidad, entidad sagrada, cuestiones religiosas, pero también estos códigos que nos generen confianza. Y sobre todo algo muy importante, cuando nosotros conocemos otra cultura, tiene que ser
el conocimiento de la lengua como una vía para el conocimiento de las otras formas de tratar los males. De lado, aprovecho aquí para indicarles que del lado derecho de la diapositiva hay una serie de nombres que resultado de un taller en el cual es una tipología de quiénes son los que curan en el pueblo. El que mira el destino, el que saca la suerte, la que agarra, o sea, la sobadora, el que quema la vela, el que habla bien, el huesero, tatinle que dicen, tandacú, o sea, entonces hay, y el que da consejos también, hay, si lo trasladamos o equiparamos, si buscamos una equivalencia, es el, el sobador, el terapeuta, el fisioterapeuta, el psicólogo, la partera. Entonces, hay una equivalencia y son formas que tiene la población o las comunidades indígenas. Este es en el caso de los Ñu Sabi, el pueblo de la lluvia, pero para otras sociedades hay también esa tipología de quiénes son los que procuran la salud comunitaria. ¿Quiénes curan el espanto? ¿Quiénes el empacho? ¿Quiénes son los que hacen nacer a los niños? ¿Quiénes hacen incluso estos conjuros, si no mágicos, sino en el sentido de protección espiritual de la comunidad? Y ahorita en esta lista hemos encontrado a 10, que se los he ido mencionando, que son los que procuran estas formas. ¿Y dónde está el aprendizaje? Su aprendizaje viene de la experiencia, de los saberes, del conocimiento de la naturaleza, de la vinculación y también del discipulado. Entonces, están ahí, pero conservan estas prácticas en un contexto de desigualdad social, de desigualdad económica, de desigualdad en el cual es más preponderante un tipo de medicina que el reconocer también las especificidades culturales. Entonces, nosotros tenemos que construir miradas dialógicas que generen confianza, pero sobre todo que nos ayuden a comprender la otredad, al otro, pero en una cuestión de conjunción y de revalorización de lo propio. Entonces, para ir abriendo este diálogo, me parece que más que retos, desafíos o tareas, también hay responsabilidades. Y en ese sentido, es impulsar modelos de atención intercultural, promover en los sistemas de salud occidentales la promoción de los idiomas nativos, la formación de recursos humanos más que recursos humanos, eh, gente en estas áreas de la salud o de otras áreas del conocimiento con conocimiento sociocultural, reconocer la validez de la organización social y las otras culturas bajo un respeto mutuo, este conocimiento, no mirarlo con esta visión racista, excluyente, de desvalorización, sino el reconocer que hay una biodiversidad y una serie de saberes que están ahí escondidos o negados. Sin embargo, para las comunidades es parte de su vida comunitaria, cotidiana, que les permite seguir reproduciéndose cultural y socialmente. Obviamente es impulsar sí, actividades de reflexión colectiva y sobre todo algo que está muy vigente actualmente es los derechos a la consulta. La aplicación de proyectos y programas de salud deben de estar básicamente orientados desde una perspectiva de la consulta, del diálogo con la población a la cual se le van a aplicar determinados programas en ese sentido de salud. ¿Sí? Y esta parte, el cuidado de la salud no solo implica la parte del cuerpo, la persona, implica el contexto social y el contexto donde se cohabita, que son territorios de vida, la tierra o el territorio como soporte de estas culturas, y creo que ahí también se tiene que buscar este respeto y el reconocimiento de estas formas de hacer, de utilizar el territorio, pero sobre todo en un sentido de prevención de la salud y de construcción colectiva de la salud. Quiero con estas reflexiones
abrir este diálogo y también escuchar al compañero, al doctor Héctor, que estábamos comentando esta parte de que es importante estas reflexividades desde los contextos, desde las experiencias que nos sugieren las personas que están en las comunidades. Tasha Vinindo, gracias. Gracias, doctor Jaime. Vamos a dar continuidad con la siguiente presentación y al final dejamos las preguntas con el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez. Héctor, ¿puedes iniciar a compartir? Su presentación es sobre la Sí, vulnerabilidad de los pueblos originarios ante la tuberculosis. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos sí, y no. compartirnos tu experiencia en pueblos indígenas. Ok, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, pero antes me gustaría dar una Perdón, sí, habla sobre eh, su del currículum doctor y sus Héctor. enseñanzas. Héctor Javier Sánchez Pérez es doctor y tiene maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en investigación de servicios de salud por la UNAM. Desde 1993 trabaja en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas. Es investigador titular C de tiempo completo y también forma parte del Grupo Académico de Salud, Género y Desigualdad Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2000 y actualmente es nivel 2. Su trabajo está centrado en el estudio de las condiciones de salud de los grupos poblacionales vulnerables, utilizando como principales indicadores a la tuberculosis, muerte materna, violencia social, entre otros. Ha tratado de incidir en el enfoque de derechos humanos, buscando la visibilización y atención. También perteneció al Comité Directivo de Amnistía Internacional, Sección México, y condujo la formación del Observatorio Social de Tuberculosis México, al que fue su primer secretario desde su fundación 2020 a 2022. Y colabora y ha colaborado en la Red Mexicana de Investigación de Tuberculosis y otras micobacteriosis. Fue secretario técnico del Observatorio de Muerte Materna en Chiapas y también del Foro Latinoamericano del Comité de Ética. Tiene diversas publicaciones, más de 65 artículos, 14 libros y 14 capítulos del libro. También ha impartido cursos en nivel técnico de profesional comunitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como diplomados en áreas afines a la salud. Ha dirigido 7 tesis de doctorado, 18 de maestría y 20 de licenciatura. Durante 11 años condujo el programa de análisis político de la Patagonia al Río Bravo. En la radio comunitaria, Frecuencia Libre 99.1, San Cristóbal de las Casas. Y actualmente conduce el programa Mirada Crítica, Rompeviento TV. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes, Arcadio, de verdad muy amables en pensar en nuestro trabajo para este importantísimo tema, que es justamente el de los pueblos originarios, ¿no? Como ya lo comentaba Jaime. Entonces, me va a permitir dar algunas consideraciones sobre este tema. Por supuesto, las poblaciones indígenas o los pueblos originarios conforman uno de los grupos de riesgo en tuberculosis, ¿no? También ya sabemos que se tenía antes de la llegada de los españoles, pero pues obviamente las diferencias que hay entre los pueblos indígenas y el resto de las poblaciones o se han mantenido o se han aumentado en las últimas décadas dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿no? Aquí pongo una breve demostración o un breve artículo que habla sobre precisamente los restos de tuberculosis en momias que prácticamente se pueden encontrar en cualquier cultura, ¿no? Y también, bueno, se ha documentado extensamente que la tuberculosis pues, bueno, afecta muchísimo a las poblaciones originarias, en las cuales, pues definitivamente han llevado la peor parte, ¿no? Aquí hay una muestra de algunos de los artículos que se han publicado al respecto, no me voy a detener en ellos por falta de tiempo, pero créanme que si ustedes ponen en internet una búsqueda de pueblos originarios,
pueblos indígenas o grupos indígenas y tuberculosis, van a encontrar mucha literatura al respecto. ¿Por qué la tuberculosis le pega más a los indígenas? Sabemos que a pesar de que le pega a todos los grupos de población, incluyendo a los más ricos, también le pega de manera especial a los grupos más pobres. Y aquí podríamos hablar de las condiciones transversales de vulnerabilidad, que justamente es el tema de esta ponencia, pues son las que aluden a las condiciones biológicas, económicas, sociales o ambientales de cada persona y la sociedad en la que se desarrolla, bien sea para facilitar o para impedir la ocurrencia de los riesgos que se asocian al curso de vida. Uno de los grupos históricamente que han sido discriminados, y aquí entenderíamos por discriminados aquellos que por su condición, situación social, económica, cultural, han sido pues marginados, ya sea contextualmente, coyunturalmente o en el caso de los pueblos indígenas históricamente, y que presentan brechas sistemáticas en el goce de sus derechos sociales. Y este es justamente el caso de las poblaciones indígenas, aunque también podemos hablar pues, de grupos vulnerables o también poblaciones clave, como se les está llamando actualmente, que lo constituyen las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Sabemos que en el mundo más o menos existen 476 millones de pueblos indígenas, de los cuales, si bien es cierto que representan el 6% de las poblaciones, al menos el 19% de ellos viven en extrema pobreza. A ellos súmenle pues, los que no están en extrema pobreza, pero sí en condiciones de pobreza como tal, ¿no? Es decir, estaremos hablando pues, de una parte muy significativa de la población mundial. Y estas diferencias se expresan en que pues, tienen hasta 20 años menos de esperanza de vida que si se les compara con sus pares de poblaciones no indígenas. También sabemos que suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas, en tener menor infraestructura y servicios básicos, tienen múltiples obstáculos para hacer pues, uso de sus derechos en la economía formal, obtener acceso a la justicia y sobre todo ser parte de procesos políticos y la toma de decisiones. Aquí en México, pues ese es un hecho innegable que lo tenemos por ahí, hasta que pues podemos agradecerle mucho al EZLN una parte de la reivindicación que se ha tenido aquí en el país. Lo que sí también podemos afirmar es que las diferencias y la exclusión que han tenido históricamente pues ha ocasionado que estos grupos de población sean más vulnerables a muchas cuestiones, ¿no? Podríamos hablar aquí del cambio climático, peligros naturales, enfermedades, lo vimos con el COVID-19, lo estamos viendo con tuberculosis, con enfermedades infectocontagiosas de tipo gastrointestinal, respiratorio, etcétera, ¿no? Tenemos también que tienen falta de acceso a sistemas de salud, agua, saneamiento, seguridad alimentaria y, pues, en una palabra, a su bienestar. Y también sabemos que estas poblaciones tienen mayor probabilidad de pobreza extrema, mayores tasas de carencia de tierras, mayores tasas de desplazamiento interno, lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en Chiapas también tienen índices de que entre sus grupos tienen pues mayores tasas de personas privadas de la libertad, no necesariamente por ser infractores, sino porque a veces no se cumplen cabalmente sus derechos sociales y políticos. Y también, como lo vamos a hacer un poquito más adelante, pues también tienen mayores tasas de analfabetismo y desempleo. También es importante resaltar que en las poblaciones originarias que para nosotros pues, han sido muy glorificadas, sobre todo nuestros ancestros, pero muy pues discriminadas y hasta tratadas en forma peyorativa. Bueno, pues nada más basta decir que el 22% de la superficie del planeta está pues bajo su dominio y allí en sus territorios pues se concentra el 80% de la biodiversidad. Eso los hace muy ricos, pero también los pone en gran riesgo de peligros, justamente por la cantidad de recursos naturales y por la cantidad de intereses que se mueven sobre ellos, los cuales los ponen en peligros de muerte, en peligros de invasiones, en peligros de desplazamiento, de estudios por bioprospección y también de extracción minera y de combustibles fósiles. Y esto pues los lleva a cambio climático, pérdida de biodiversidad, lo cual pues está muy relacionado a sus culturas y esto los lleva a tener importantes pérdidas de agua, comida, medios de vida y también de identidad. El informe de la ONU, la situación de los pueblos indígenas del mundo, nos habla de situaciones muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, uno de sus acertos es de que
pues los patrones son prácticamente universales en lo que se tiene la violación a sus derechos humanos. La educación formal para este tipo de poblaciones a menudo no es un medio, digamos, para superar digamos, sus condiciones, su bienestar físico y social, sino básicamente han sido vistos como un proceso de aculturación, es decir, de asimilación a las sociedades dominantes, y esto pues ha contribuido a la pérdida de sus lenguas, conocimientos y estilos de vida tradicionales. Tan así que de las 5,000 lenguas que había anteriormente, hace algunos pocos años, muchas de ellas están en gran peligro de desaparición. Y en este contexto, en el caso de las poblaciones indígenas, justamente la pobreza ha sido un factor de inseguridad alimentaria debido a la colonización histórica, al sometimiento y la asimilación, a las estructuras discriminatorias imparantes y también, como decía hace un momento, a la violación sistemática de sus derechos. Sabemos entonces que su estado de empobrecimiento ha sido consecuencia de la pérdida generalizada de su propiedad y de control sobre sus tierras, territorios y de su falta de seguridad alimentaria. En el caso de México, hay una discusión de qué debemos considerar como un pueblo originario, como un pueblo indígena. Ya hace rato Jaime hablaba de la definición. Aquí se recoge usualmente el indicador de hablantes de una lengua indígena, aunque puede haber otra serie de indicadores, vestimenta, si es el jefe o no de una vivienda digamos, con ancestros originarios, o bien inclusive últimamente también pues la autoadscripción, de tal manera que podemos ver gente que no es indígena, lo acabamos de ver en las recientes elecciones, que se pone un vestido y dice, pues yo ya soy indígena, ¿no? Entonces tengo derecho a ocupar un curul o cosas de estas. O por el contrario, vemos en muchas comunidades de personas que ya no quieren ser indígenas, ya reniegan un poco de su condición justamente por la falta de oportunidades. Si tomásemos en cuenta entonces la definición o la aproximación, podríamos hablar mejor dicho, de que son las personas que hablan alguna lengua indígena, pues aquí tienen las cifras del Censo de Población y Vivienda del INEGI, donde más o menos 23, 24 millones de personas son correspondientes a pueblos originarios, 7.1 millones hablan alguna lengua indígena y 16.1 millones pues no la hablan, ¿no? Aquí estamos hablando de los que se autoescriben o se autoidentifican como pueblos originarios, ¿no? Entonces, en el país existen alrededor de 68 lenguas originarias. Aquí hay veces que van a encontrar 62, otras 69, otras 63. En fin, depende, pues, del autor que estén consultando. Lo que sí es que hay alrededor de 364 variantes o dialectos, que no así lenguas, que los dialectos aquí usualmente los usamos como sinónimos de lengua indígena y eso es un error. Finalmente, las variaciones dialectales no constituyen un idioma y así hay que hablarle a los idiomas originarios, ¿no? Y sabemos también que 4 estados de la República, aquí los tienen, concentran alrededor del 50% de los hablantes de lengua indígena. Aquí en este mapa pueden ver los estados con mayor proporción de hablantes de la lengua indígena: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, y las lenguas indígenas con mayor número de hablantes. Ojo que no dije principales lenguas, sino hablo de mayor número de hablantes: náhuatl, maya, tzeltal, tzotzil, mixteco, zapoteco y otomí, entre otras. Recientemente México pasó por la pandemia del COVID-19 y también vimos que estas afectaciones que hubo por esta pandemia pues incrementaron las condiciones de desigualdad, ¿no? Y estas condiciones de desigualdad se manifestaron en muy diversas circunstancias. Podríamos hablar tanto de salud como cuestiones de educación y como cuestiones laborales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la población hablante de lengua indígena presentó varias dificultades para continuar con su educación y cubrir en su totalidad los contenidos educativos, lo que pues se sabe los pone en riesgo en su futuro académico, tanto para niños, niñas indígenas, agravando, o lo que se espera que agrave todavía, la brecha histórica que ya se tenía contra sus pares pues, no indígenas, ¿no? Esto los pone en mayor riesgo de abandono escolar. Y aquí agregaríamos nosotros que pues también al tener digamos, empleos precarios, pues también eso es sinónimo de no tener seguridad social y peor aún, que además si la gente no trabaja, pues no gana. En el censo de población sabemos que, o a partir de sus datos, que 9 de cada 10 de personas que son originarias, 9 de cada 10 tiene al menos una carencia social, 47% tiene rezago educativo, y esto impacta justamente en el desarrollo de sus capacidades individuales, en la toma de decisiones y en el cuidado de salud,
y la defensa de sus derechos. También sabemos que hay una pauta de disparidades que se tienen y que pues están, digamos, impactando en el acceso a la educación, en la permanencia en el sistema escolar, en el desempeño y resultados educativos, en que haya menores tasas de matriculación entre pueblos originarios y mayores tasas de abandono. ¿Cuáles son los factores? Ya los mencionaba algunos Jaime. Mayores distancias y barreras de acceso a los centros de educación. Aquí podremos incluirle también a los servicios de salud, contenidos inadecuados en los textos, malnutrición de niñas y niños, violencia de género, sobre todo en las niñas, mayores tasas de embarazo adolescente, falta de participación de la comunidad en el diseño de políticas educativas, y todo esto, pues, digamos, enclavado en pobreza, falta de seguridad social, mayor trabajo infantil, mayores niveles de enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Y ahí habrá que agregarle la pregunta de si efectivamente estamos teniendo una adecuada educación intercultural bilingüe o no la estamos teniendo. Fíjense en estas gráficas que tenemos aquí. Esta es una tasa de analfabetismo de población de 15 a 24 años, según la condición étnica. Tenemos aquí en las primeras barras lo que se daba para el año 2000, para el año 2010 y para el año 2020. Aquí en un azul más fuerte tenemos a los pueblos indígenas y en azul clarito o gris los no indígenas. Vean los diferenciales que se tenían en el año 2000. Los indígenas tienen 5.2 veces mayores tasas de analfabetismo que los no indígenas. En el 2010, según censos de población, una diferencia de 3.3, pero en el 2020, ojo, todavía no se medía el efecto de la pandemia de COVID-19, ya teníamos una tasa de mayor de 11.3. Se estima que en México 8 de cada 10 niños indígenas no concluye la educación básica, y aunque se han reconocido los derechos humanos de estos pueblos, la efectividad sigue siendo muy deficiente. Hay una frase que se acuña en algunos medios que en el caso de la educación indígena bilingüe, pues la catalogan como una educación pobre para los pobres, ¿no? Recordando aquella frase del dueño de una de las televisoras que decía que nos daba que la televisora en aquel entonces pues es una televisión que produce programas jodidos para gente jodida. Entonces aquí podemos preguntarnos perfectamente, ¿no? La educación garantiza la inclusión social, pero también a la vez preserva su identidad indígena. Pues parece ser que no mucho, ¿no? Aquí podemos ver solo en población indígena de 15 a 24 años. En la anterior estábamos mostrando indígenas contra no indígenas. Aquí me quiero referir solo a las indígenas para que vean, por ejemplo, las diferencias que hay entre 2010 y 2020. Tenemos aquí a los hombres, por ejemplo, su tasa de analfabetismo 5.1 en el 2010, de 3.8 en el 2020. Podemos ver en las mujeres 5.8 contra 4.5, ¿sí? Y vean cómo, por ejemplo, las cuestiones rurales, que son las que les acabo de mencionar, pues se encuentran en peores condiciones que las urbanas. Y aquí sí, podríamos ver aquí la cuestión que tiene que ver en pueblos no indígenas, rural y urbano para 2020, como también los diferenciales por género son sumamente importantes de tomar en cuenta. Datos más preocupantes, esta gráfica o esta tabla se refiere al porcentaje de población de 6 a 22 años que asiste a la escuela por grupos de edad según la condición étnica. Tienen aquí hombres de lengua indígena hablantes de lengua indígena, y aquí no hablantes de lengua indígena. En el grupo de 6 a 11 años, ¿sí? Los hablantes de lengua indígena más o menos tenían las mismas cifras que sus pares no indígenas. Vean, en el de 12 a 17 años ya hay una diferencia muy fuerte. Aquí se supone pues, que ya tendrían que estar por ahí entre secundaria y preparatoria. Aquí solo 66 de cada 100 contra 83 en los no indígenas. Pero ven, en el de 18 a 22 años, 17 de cada 100 contra prácticamente 41. Y las diferencias por género, pues por supuesto, también siguen agrandándose. Hablando de otra serie de indicadores, este se refiere a la población indígena que está en situación de pobreza en México en 2018 y en 2020. Aquí tienen la fuente, ¿sí? Entonces ven esta gráfica. Esta parte que ustedes ven aquí, que dice 27.1, son los que están en pobreza extrema. Aquí pueden ver también para 2020 que de 27.1 aumentó 29.2. Toda esta franja que ustedes ven aquí son los pobres, tanto extremos como no extremos. Aquí vemos pobres extremos y no extremos. Y en esta fracción que está en color gris, podemos ver a la población que Coneval
Si el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas Públicas lo define como ni pobre ni vulnerable. Y aquí podemos ver que de 7.2 se pasa a 6.3. Insisto, datos que son muy, muy preocupantes para el entorno que estamos viviendo. Y aquí podemos ver la pobreza medida a través del indicador de pobreza de los que están debajo de la línea de la pobreza por ingresos y la línea de pobreza extrema por ingresos. Aquí pueden ver ustedes, digamos, la de pobres en común, vamos a llamarlo así de alguna forma, 73.5 contra 76.2, es decir, aumentó en 2020. Y en la gráfica de abajo, podemos ver aquí, ya no son los pobres, sino solamente los pobres extremos por ingresos. Estamos hablando aquí de 36.2%, es decir, podemos considerar como pobres a las poblaciones originarias de 7 de cada 10, es decir, pues prácticamente 3/4 partes, y aquí prácticamente estamos hablando de un poco más de una tercera parte. Y aquí, en el caso de 2020, pues prácticamente 4 de cada 10. Si nosotros vemos el ingreso que se tiene, digamos, hablando de promedios trimestrales, esto de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares, esto para 2022, los hombres no indígenas ganan en promedio trimestral 31,887, pero sus pares indígenas ganan 17,281, es decir, un diferencial de prácticamente 85%. Las mujeres no indígenas ganan 21,110, 51% menos que los hombres no indígenas, y las mujeres indígenas apenas ganan 9,822. Estaríamos hablando de que al mes más o menos se anda ganando como 3,200, es decir, 115% menos que las mujeres no indígenas, 225% menos que los hombres no indígenas. Vean el diferencial que tenemos de aquí para acá y es de verdad espantoso. Aquí tienen otra serie de indicadores que ofrece el Coneval. No los voy a leer porque en todos no hay uno donde en términos socioeconómicos estén mejores los pueblos originarios. Pobreza extrema, sin seguridad social, carencia de servicios básicos en la vivienda, carencia de acceso a alimentación nutritiva y de calidad, porcentaje en rezago educativo, carencia por calidad y espacio en la vivienda, porcentaje con ingreso per cápita menor a la línea de la pobreza por ingresos, lo que implica que tengan ingresos insuficientes para satisfacer necesidades tanto alimentarias como no alimentarias. Un artículo de Pelcastre Villafuerte y colaboradores que se publicó en Salud Pública de México en el 2020 hace un recuento de algunos indicadores que se tuvieron a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 y 2019. Y, por ejemplo, vean, en el caso de los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas, la proporción de la población que se encuentra en el quintil socioeconómico más bajo, es decir, la quinta parte que están en el estatus económico de hasta abajo, en el caso de los pueblos originarios se encuentran más o menos el 66, el 60%. Aquí tienen los intervalos de confianza que ofrecen los autores. En el caso de los pueblos no indígenas, apenas el 15.6%. Porcentaje que reside en área rural, 52 contra 20. Porcentaje sin instrucción escolar, 16.6 contra 6.2. Porcentaje con acceso a estudios superiores, 13 contra 33. Porcentaje de población afiliada a servicios médicos, en este caso solo al IMSS y al ISSSTE, 26.1 contra 53.6. En el caso de la tuberculosis, el propio Programa Nacional de Tuberculosis lo reconoce como uno de los grupos de riesgo. Aquí, por ejemplo, determinan que el 7.1% de sus casos en 2023 correspondieron a personas de pueblos originarios. Me parece que aquí hay un subdiagnóstico de casos, pero de todas maneras es un porcentaje importante que se tiene. En un artículo que recientemente nos publicaron a nuestro grupo de trabajo, donde medimos el porcentaje de éxito o no éxito en el tratamiento antituberculosis aquí en la región de los Altos, Tzotzil, Tzeltal de los Altos de Chiapas, vemos, por ejemplo, que pues, en el caso de las mujeres tenían mayor probabilidad los hombres de no continuar su tratamiento. Y vean, por ejemplo, aquí en esta columna pueden ver aquí ustedes el porcentaje de no éxito del tratamiento definido por el propio programa, bien sea como fracaso, muerte por tuberculosis o pérdida de seguimiento. Los indígenas tienen mayor probabilidad de no completar con éxito su tratamiento, ser o residir en una comunidad con alta, muy alta concentración de población originaria, también nos da más probabilidad de no completar el tratamiento. La escolaridad, tener hasta primaria o menos de primaria,
prácticamente 1 de cada 5, la ocupación agrícola prácticamente 1 de cada 3, y por año de diagnóstico aquí no encontramos diferencias estadísticamente significativas. También el programa nos ofrece esta gráfica que a mí se me hace muy preocupante, que es relativa al diagnóstico con métodos moleculares para un diagnóstico rápido. Es decir, sabemos que en México todavía seguimos utilizando la vaciloscopía, que está bien, pero esta pues tiene un alto grado de detectar errores, de falsos negativos principalmente. Y aquí en los estados con mayores poblaciones de lengua indígena podemos ver las concentraciones de cada 100 casos, cuántos se diagnostican por métodos rápidos, es decir, por métodos moleculares. Y aquí, por ejemplo, el caso de Yucatán no llegan al 5%, Guerrero 4.7%, Oaxaca 4.5% y Chiapas 2.9%. Tlaxcala y Aguascalientes, que están entre 27 y 24, pues son más o menos la media que se tiene en América Latina, aunque la recomendación mundial es que ya prácticamente todos los diagnósticos se hagan pues por pruebas moleculares. Como ya hablábamos desde hace rato, pues no todas, no es una situación privativa de México. Ya mencionábamos hace rato que pues prácticamente eso se da en todos los países, y hay que decir que hay varios convenios internacionales, instrumentos que deberían de proteger a este tipo de poblaciones. Está el convenio 169 de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo. Está la Declaración y Programa de Acción de Viena. Está el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas. Está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ya no me estoy deteniendo por la falta de tiempo, pero los pueden ver en internet. Sería muy conveniente que ustedes los analizaran y vean pues todas las cuestiones que les dan un supuesto derecho a los pueblos originarios que efectivamente pues no se está cumpliendo. Esto ya no me detengo, ya lo habló Jaime. Y bueno, yo nada más concluiría con esta diapositiva de decir que pues las 4 recomendaciones que yo haría es: primerísimamente, disminuir las brechas de financiamiento, de disponibilidad y calidad entre las instituciones de salud, que hagan pues, ahora sí que a los pueblos originarios que los tengan con mayor acceso efectivo, que sean resolutivos, no solo en el nivel primario de atención, sino también primer nivel, nivel hospitalario, hospitales generales y niveles de especialidad. O si no, en dado caso, pues que haya los adecuados, ahora sí que sistemas de referencia y contrarreferencia con enfoque intercultural de derechos humanos y de género, que haya mayor mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones de salud, que haya una medicina pública sin enfoque administrativo, no verla como un negocio, y que se acerquen los avances tecnológicos a las poblaciones indígenas, y que por supuesto se desarrolle un sistema de protección y seguridad social que les disminuya los gastos de bolsillo y catastróficos, que haya mejores niveles de nutrición, prevención, salud mental y apoyos a la población afectada por tuberculosis, entre otros. Y pues muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctores Héctor Javier Sánchez Pérez y doctor Jaime García Leiva, por compartirnos estas excelentes presentaciones que nos hablan de un amplio panorama sobre la salud de grupos vulnerables como los pueblos indígenas, así como sus determinantes sociales que habló ampliamente Héctor, ¿no? Y sobre todo también sobre la cosmovisión que tienen nuestros pueblos indígenas. Bueno, ahora daríamos inicio a una sesión de preguntas. Doctor Amparo, no sé si hay preguntas en el chat. Antonio García pregunta que si sabe de algún modelo de atención de TV donde se incluya a proveedores de salud indígenas tradicionales. No sé si Jaime quisiera contestar algo. Bueno, en el caso de que yo conozco en la montaña de Guerrero, no hay el modelo que se utiliza básicamente es el que dan los servicios de salud estatal, en el cual es la atención desde las clínicas, los hospitales y toda esta cuestión que tiene que ver con más la modalidad institucional. Sin embargo, no hay esta recuperación, por ejemplo, de otras formas de reconocimiento de cómo atienden este tema de salud los pueblos indígenas. Entonces, creo que se basa más en las cuestiones que tienen que ver
con la atención oficial institucional que brindan los servicios de salud, ¿sí? Ujú. Sí, yo podría añadir a este respecto que se tienen aproximaciones, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso de Brasil, principalmente que son los que más conozco, pero no se ha llegado a establecer, digamos, una manera ya sistemática de aceptar, de incorporar a las medicinas tradicionales. No solo eso, sino que además dentro de las normativas que tiene la Organización Mundial de la Salud, pareciera ser que hay un desprecio muy importante y yo diría muy lamentable de que incluso en los indicadores institucionales que recomienda este tipo de organizaciones y la misma Organización Panamericana de la Salud, que básicamente pues quieren meter a todo en lo que es la medicina occidental, en lo que ellos llaman, pues ahora sí que personal capacitado por los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, el caso más típico es el de las parteras tradicionales indígenas, a las cuales prácticamente se les intenta borrar del mapa, y no solo eso, sino que inclusive pues ya hay acercamientos pues no solo de demonizarlas, sino inclusive si hay algún caso, por ejemplo, de alguna muerte infantil o alguna muerte materna, pues de perseguirlas judicialmente. Entonces, me parece que aquí, y qué bueno que sean este tipo de foros para que reivindiquemos y que incorporemos estas medicinas tradicionales, no de una manera sumisa, no de manera de decirles lo que tienen que hacer o no hacer, sino de reconocer dónde llega un tipo de medicina, y hablo del occidental y hablo también de la tradicional, para que de alguna forma se puedan coordinar, pero no sometida una sobre la otra. Gracias, Héctor Jaime, por su respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Yo Pueden quisiera, levantar la mano, ¿verdad? yo quisiera preguntar algunas cosas. Bueno, una cosa muy puntual. Adelante, doctora. Bueno, por un lado agradecer la presentación de los dos. Creo que los dos abordaron, además de muy bien el tema, dieron una perspectiva un poco diferente, ¿no? O sea, bueno, más bien una mirada distinta. Eh, y creo que fueron bastante bien complementadas. Mi pregunta es, si ya nosotros como que hemos identificado, yo no podría decir ni siquiera el techo, ni siquiera el primer escalón, sino la base o la mera cimentación de la situación, ¿no? De aquellas brechas, como bien comentaba Jaime, o las ha comentado también el doctor Héctor, si ya hemos reconocido estas brechas, ¿qué oportunidades, a consideración de ustedes y con la experiencia que han tenido del estudio en poblaciones originarias durante este tiempo, qué oportunidades tenemos de poder cambiar algunas cosas nosotros, nosotras, como investigadoras, investigadores o sociedad civil? Digo, yo creo que todos estaríamos encantados de poder abordar muchas cosas, pero específicamente con sus experiencias, ¿dónde creen que tenemos esas oportunidades? Bueno, en mi opinión, ahora sí que yo recordé aquella frase que dicen, hágase pero no se cumpla, ¿no? Entonces, creo que mientras no se cambie esta estructura que tenemos aquí en nuestro país, bueno, a nivel mundial, no vamos a tener ninguna oportunidad, ¿no? Yo creo que ahora como investigadores, como investigadoras, nos toca seguir documentando, nos toca seguir empujando para que en algún momento dado, pues se cambie esto, ¿no? No puede ser que el 2%, entre el 2 y el 10% de la población mundial acapare cerca del 80% de los recursos, y hablo de recursos naturales, recursos monetarios que tenemos en el mundo. Tenemos un nivel pues de concentración de riqueza, donde vemos, ¿no? Aquí en México lo estamos viendo como algunos empresarios pues no quieren ni siquiera pagar impuestos, a pesar de que tienen los miles de millones de dólares. Y en el caso, digamos, de otra serie de empresarios, habría que ver las condiciones que tienen a sus empleadores, a sus trabajadores, perdón, y mientras este modelo no lo cambiamos a ser un modelo más colectivo, más solidario, no esa palabra desgastada de Salinas de Gortari en este tipo de cosas, sino efectivamente que tengamos una sociedad que no nos enseñe a ser individualistas, sino pues, ver por el bienestar colectivo, que a final de cuentas redunda en el bienestar propio, no vamos a cambiar las cosas. Mientras creo que sí, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguir siendo, aquí hay diferencias, seguirlas pues exaltando para que en algún momento dado pues ya tengamos por lo menos las herramientas para empezar a generar este cambio que es muy, muy necesario, porque al final de cuentas, y con este término,
pues la destrucción de la gran mayoría de la población es la destrucción de todas y todos. Bueno, agradezco a Javier, al doctor Héctor Javier, estas reflexiones. Mira, yo creo que cuando hablamos de grupos vulnerables y particularmente de pueblos originarios, hay una cuestión en la cual no salirnos de esta parte de un modelo económico político que ha oprimido históricamente a los pueblos originarios. La estructura social, económica y jurídica que se ha mantenido durante siglos y que hoy está entrando en una serie de reformas, tiene que ver precisamente con este peso histórico, racista, social y económico, y creo que no hay que salirnos de esa parte. Y las gráficas que aportó el doctor Héctor y otros comentarios que hicimos muestran que hay una vulnerabilidad dentro de estas sociedades. Y tal pareciera que los pueblos originarios van en declive y que están perdiendo, y sí, estamos perdiendo. Sin embargo, también yo creo que aquí es donde nosotros, como investigadores que acompañamos procesos, aprendemos de los sujetos sociales, del colectivo, hay que transformar nuestras miradas metodológicas. Primero en el respeto y no en el extractivismo histórico que se ha hecho desde el indigenismo, desde las políticas públicas y desde el escritorio, sino hay que acompañar en el respeto mutuo, en la recuperación de experiencias, y aquí va en dos sentidos. La recuperación de experiencias que hacen que estos núcleos sociales tengan una continuidad histórica basada en su organización social, en sus formas de respeto y convivencia con la naturaleza, en su convivencia, en su cosmovisión, y sobre todo también estas experiencias que algunos investigadores tenemos acercándonos. Creo que aquí este diálogo no solo tiene que ser ahí con las comunidades, tiene que ser también con nosotros que estamos descolonizando metodologías, descolonizando nosotros mismos y reaprendiendo de procesos de no intervención, sino de acompañamiento, de sistematización de saberes, del saber que está en las universidades, pero también el otro saber que está dentro de la comunidad, que le ha permitido vivir y sobrevivir y resistir y con una capacidad de resiliencia a las comunidades. Tiene que ver eso. Lo otro es seguir abriendo brecha, seguir abriendo estos caminos, estos senderos y que tienen que ver con los marcos jurídicos para su aplicación. En México ha habido una serie de procesos en los cuales reconocen las autoridades muchos tratados internacionales, pero en su aplicación y su efectividad no está presente, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que abrir brecha. La otra cuestión tiene que ver con esta consulta, la consulta y el diálogo con los actores, con los sujetos colectivos. No podemos aplicar metodologías, programas públicos, políticas impulsadas que no sean basadas en este diálogo y el respeto. La consulta sobre todo tiene que ser, y sobre todo repensarnos socialmente, ¿sí? Repensarnos socialmente en el sentido no solo del tipo de academia, el tipo de procesos académicos que hacemos desde los propios espacios universitarios y cómo nos dirigimos a estos sectores. Yo creo que ahí viene este proceso de diálogo profundo, reflexivo, repensado, que nos permita seguir construyendo y seguir abriendo brechas. Creo que son elementos que también nos están sugiriendo en estos momentos esta actual situación de cosas, en la cual desafortunadamente sí seguimos en una avalancha como en este modelo económico, seguimos perdiendo. Creo que hay que pararnos y repensar hacia dónde tenemos que caminar. Y ojo, no es un camino, son varios caminos, porque cada cultura, cada pueblo tiene determinadas orientaciones filosóficas, epistemológicas, su cosmovisión y sus maneras de entender el mundo y cohabitarlo también. Gracias. Muchas gracias. Bien, hay todavía preguntas. Había levantado la mano Ilse, pero también aquí en el chat hay una pregunta. Muy buenas tardes, estimados conferencistas y los organizadores. Permítame hacerle llegar un caluroso saludo desde Perú y felicitarles a los conferencistas que realmente nos nutren de toda su experiencia y su capacidad intelectual y toda la experiencia en la investigación, conocedoras de ello. Héctor Javier,
un flamante investigador. Acá en Perú lo reconocemos bastante y permítame felicitarlo. Y del mismo modo al doctor Jaime, le escuchamos también. Mi pregunta era, que ya lo ha suelto el doctor Jaime anteladamente, pero sin embargo, ¿cómo ustedes interactúan así para poder llegar a los pueblos indígenas, especialmente en el caso de tuberculosis, con los actores sociales, especialmente con los líderes, porque a veces los líderes de la comunidad son un poco, pues, que rechazan, ¿no? En alguna forma, tienen que estar seguros si verdaderamente son los que, ¿a qué vienen, no? ¿A qué vienen? Y eso es lo que quieren saber. Entonces, nosotros, ¿cómo interactuaríamos hacia esa realidad? Muchas gracias. ¿Empiezas o empiezo, Jaime? Adelante, Sí. Héctor. Bueno, y gracias, Ilse, por tus palabras. Mira, yo recordaría ahorita las palabras del subcomandante Marcos, que de aquí del STLN, que decía que la paciencia es la virtud del guerrero, ¿no? Y en el acercamiento que nosotros tenemos en las comunidades es, pues ahora sí que con mucha paciencia, pues con mucha humildad ante ellos, sin no llegar aquí en un tono prepotente ni mucho menos, sino básicamente pues ir conociendo, ganándonos su confianza, que puede llevar hasta meses para ello. En algunos estudios que hemos hecho nos llevó hasta 6, 7 meses obtener el permiso, y en otros de 8 meses para que finalmente nos dijeran que no. Pero en aquellos que sí hemos podido obtener el permiso, pues ir conociendo de ellos, aprendiendo de ellos, y sobre todo donde hemos tenido más dificultades es en aquellos que han sido estudiados previamente por otros grupos de investigadores. Y aquí le voy a dar un raspón a la profesión de Jaime con todo respeto, pero por ejemplo, en el caso de San Juan Chamula, se decía que una familia estaba conformada por el papá, la mamá, los hijos, el perro y el antropólogo, que muchas veces no retribuía nada, digamos, pues ahora sí que a las comunidades, ¿no? No hacían ni devolución de resultados, ni mucho menos. Y otros que pues ofrecen desde tortas, desde refrescos, desde dinero, donde llegan, bueno, y ahí se ha pervertido este tipo de relaciones, ¿no? Casi, casi en algunas comunidades. ¿Y ustedes qué nos van a dar, no? ¿Qué van a dar aquí, no? Entonces, a veces cambiar estas cuestiones, decir, no vengo a ofrecerte ni refrescos, ni dinero, ni nada, sino queremos ver cómo está la situación, cómo podemos apoyarnos. Nos ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Pero creo que a final de cuentas, digamos, pues el trabajo y la empatía que tú vas logrando con ellos a través del tiempo, pues eso hace, pues de alguna forma, establecer un tipo de comunicación que se gane confianza entre ambas partes, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que yo pudiera compartir, mucha paciencia, mucha humildad y tratar siempre de reconocer en dónde está uno parado y pues tener un respeto absoluto completamente y no tratar de decir, ah, pues mira, le estás haciendo mal en esto, le estás haciendo mal aquello, sino primero ver y después seguir viendo y ya después que ya se gane la confianza con ellos, pues ya analizar de manera conjunta, pues ahora sí que las alternativas que uno plantea, no como imposición, sino como ya hace rato lo decía Jaime, pues como alternativas que en algún momento ellos pudieran considerar para mejorar una determinada situación. Muchas gracias, Héctor Javier. Me gustaría compartir una experiencia. Nosotros hemos trabajado como Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales en las comunidades y quizá, esto fue hace mucho tiempo, quizá nosotros llegamos con muy buenas intenciones, pero sobre todo con mucho respeto. Y aquí en las comunidades, aquí en el estado de Guerrero, hay 4 etnias. Náhuatl, hay Nasabi y otros, bueno, Mepa. Y hemos construido una relación con los pueblos originarios durante mucho tiempo. Trabajamos con tuberculosis y no sé si algunos de ustedes conozcan el microscopio de luz solar. Los capacitamos a promotores indígenas y les mostramos cómo hacer tinciones y algo muy importante, comparamos
Los, cantidad de pacientes que captaban los pasantes de medicina con los promotores voluntarios indígenas. Y los promotores voluntarios tuvieron una tasa mucho mayor, tanto de tosedores y de pacientes detectados. ¿Por qué? Por el respeto. Es decir, llegamos, no le dijimos, les vamos a enseñar, sino queremos aprender de ustedes y aprendimos de ellos cómo hacían las cosas y después nosotros les decimos, miren, esto se puede ver de esta manera. Y entonces ellos, con esa experiencia, bueno, con nuestra experiencia de enseñarles las tinciones y mostrarles el bacilo en el microscopio, ellos nos enseñaron que tenían más conocimiento respecto a los tosadores. ¿Por qué? Porque en las reuniones comunitarias conocían quién tenía tos, sabían. Y si alguien va y pregunta, ¿alguien tiene tos? Le dicen que no, pero ellos saben perfectamente bien quiénes está tosiendo, cuánto tiempo llevan con tos, y ya van directamente y hacen la detección. Desafortunadamente, pues no se siguió porque eso tiene que tener un financiamiento. Hay que retomar estas cuestiones y es muy importante. Ahora hay otros procesos, pero para detección de tosedores, ellos conocen mucho mejor que nadie. Bien, bueno, con respecto al comentario que hace la colega, creo que de Perú, quiero compartir algunas cuestiones que tienen que ver. En mi caso, provengo de una población indígena, de un pueblo indígena, Ñusabi. Hay un proceso comunitario de aprendizaje de la lengua. Hay que acudir a las universidades o a los centros educativos y hay que conocer la escolaridad del otro espacio, el de fuera, y te das cuenta de algo, que desde afuera se nos dice de alguna manera, se nos califica, se nos señala y se nos investiga de determinadas formas y procedimientos casi establecidos, como lo decía Héctor Javier, ¿no? Esta cuestión de cómo estas visiones externas son estas visiones también occidentales, colonialistas o utilitaristas o extractivistas, ¿no? Sí, o sea, cómo estas metodologías que utilizan determinadas ramas de las ciencias, pues van en ese sentido. Mirar al otro como objeto de información y no como sujeto colectivo, ¿sí? Como informante y no como colaborador, como persona que te brinda datos, pero que después en los informes finales no aparece ni su nombre, ni su historia, ni su apellido y pasan al anonimato. Yo creo que esa parte tiene que ver también con cómo se gana la posición en el espacio comunitario. En el espacio comunitario tiene que ver con la participación social, la cooperación, la solidaridad, la limpieza del camino, la cooperación para la fiesta. Y creo que esa parte es la que algunos profesionistas indígenas seguimos conservando. Otros, como dicen muchos, te blanquean, porque el modelo educativo que se ha instaurado en los estados-nación son para blanquear al indígena. Y no solo blanquearlo en el sentido de la formación de un currículum, sino bajo políticas excluyentes que han sido determinantes bajo el indigenismo histórico, ¿sí? Utilizar a los propios indígenas para que vayan y las personas olviden su lengua. Y tiene que ver, por ejemplo, en México, la aplicación de los promotores culturales bilingües, programas que están desde la década de los 60, 70 y que han ido derivando. Y también hay una interculturalidad oficial y una interculturalidad crítica, que tiene que ver con esta reflexión que hacemos. Entonces, ¿cómo dentro de este proceso de educación sigue siendo parte de la comunidad? Y la pregunta es muy acertada. ¿Qué procesos o cómo debemos de buscar, interactuar, intercalar, apropiarnos o también hacer efectivos que determinados
procesos sean articuladores y que reconozcan al otro. Entonces, eh, yo creo que, yo decía, repito, es abrir brecha, hacer camino, hacer sendero. Y tiene que ver primero con el trabajo, qué tipo de trabajo se ha hecho y cómo nosotros tenemos que rehacer estilos distintos de trabajar, consultar, dialogar, la perspectiva dialógica, sistematizar estos conocimientos, pero con una mirada dialógica, el diálogo con el sujeto. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué es lo que aún conservamos y qué es lo que podemos recuperar para fortalecer los procesos comunitarios? Fortalecerlos o acompañarlos, acompañarlos. Y tiene que ver con esta cuestión de que algunos que estamos en procesos académicos tenemos que estar con dos pies, en la comunidad y en el espacio académico. Entonces, hablando de estas experiencias, aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, a través del CIE, Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, la universidad hace casi una década, en el 2012, 13 y 14, se impulsó un proyecto de regionalización educativa, de centralizar la educación superior hacia zonas rurales del estado de Guerrero y a las zonas indígenas. Me tocó participar en la construcción de un proyecto educativo en el campus de la montaña de Guerrero y dentro de las unidades de aprendizaje para dos carreras, una que tenía que ver con cuestiones de nutrición y salud comunitaria y otra que tenía que ver con producción alimentaria. Desde nuestra experiencia, insertamos unidades de aprendizaje que tenían que ver con filosofía y cosmovisión de las sociedades indígenas, lengua y sociedad indígena, territorio y producción alimentaria, formas de alimentación indígena y comunitaria. Y creo que esa es una parte que tiene que ser en dos sentidos. Lo primero es cómo hacer, o sea, bajo procesos metodológicos, que en el ámbito académico no solo se visibilice, sino se hagan propuestas en las cuales se modifiquen los contenidos, contenidos curriculares de formación. Por ejemplo, algo que tenemos que trabajar mucho en el sentido de los sistemas médicos de salud es esta perspectiva intercultural, el aprendizaje de los saberes médicos tradicionales que no discriminen, no los rechazan, sino que los incorporen y tener claro dónde están los límites de un modelo medicinal, pero tenemos que hacer visibilización y esa visibilización tiene que ver también no solo con dar pláticas, ir a las comunidades, escribir artículos, generar difusión, que es otro sentido, pero sí con esta visión más de integralidad, ¿sí? Y de que además hay un marco jurídico que tenemos que hacerlo efectivo, y que además tiene que ver con estas luchas históricas en el cual los pueblos originarios siempre han sido la carne de cañón, como si fuera ese eterno caminar constante. No, también hay epistemología. Hoy la resistencia tiene que ser epistemológica, con el conocimiento, aprender las técnicas, aprender los lenguajes, aprender los procesos externos, incorporarlos a las experiencias comunitarias, y creo que ahí tiene que ver eso. Y sistematizar, ¿sí? Sistematizar eso que a veces es parte de la cotidianidad, pero que no está documentada. Y creo que son, como repito, no es una vía, son varias vías. En algunos contextos puede ser el territorio, los medios de comunicación, la salud, el modelo educativo, la producción alimentaria, la biodiversidad, pero tener esta capacidad y sensibilidad y humildad, sobre todo, de que estamos acompañando procesos y que hay que tener límites bien marcados, que a veces la comunidad te los pone, siempre con el respeto. Y creo que esa es una parte también que desde los pueblos originarios nos han enseñado, la capacidad no solo de resistencia histórica, sino la capacidad de rehacer y siempre pensando en la colectividad, no en el yo individual, sino en el proceso colectivo que debe de ser parte de todos, ¿no? Y no solo y no solo en estos
proyectos, así como a futuro, ¿sí? Hasta en la fiesta es colectiva, ¿sí? El territorio es colectivo y creo que esas formas de entender esas maneras de mirar la vida también tenemos que dimensionarlas, visibilizarlas y también no en el sentido romántico de que no hay problemas en las comunidades, no, hay conflictos, hay fricciones, pero siempre pesa mucho lo comunitario. Y experiencias, creo que haría falta un seminario de experiencias, Sí, no solo educativas, experiencias médicas, experiencias de cómo hacemos trabajo de campo. Creo que metodología de la investigación en contextos comunitarios, pero no con esta mirada colonialista, esta mirada que de arriba hacia abajo, vertical, sino una mirada más horizontal y de comunicación, de diálogo. Creo que estos espacios nos permiten pensar en voz alta y compartir este tipo de cuestiones. Son mis comentarios. sí, Gracias, Jaime. totalmente. Miren, hay preguntas en el chat. También está Antonio, Antonio García, pero hay otras que estaban antes en el chat de Sí, Ori. totalmente de acuerdo con lo que decía Jaime. Creo que ha generado mucho interés, ganas de seguir aportando, ¿verdad? No solamente los ponentes, sino también los que estamos aquí participando. Creo que esto va a dar pie, Cristi, para otra sesión y cuando haya espacio, lo vamos organizando, no sé. ¿Cómo ves, Cristi? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Porque ya Estamos, nos excedimos en el tiempo, creo casi media hora más. pues si quieren, damos una última participación, pensando en que esta pues sea breve también por parte de nuestros ponentes invitados, a quienes por supuesto que suma todo lo que nos comparten, pero pues para hacer el adecuado uso del tiempo para quienes quienes nos están escuchando. Entonces, si quieren, pasamos a una última pregunta y cerramos. Y por supuesto que da para muchísimo más. Me da mucho gusto que haya participación de quienes estamos escuchando. Creo que es otra forma de seguirnos aprendiendo, ¿no? Entonces, adelante, doctora. Hay Macori hacen algunas tres preguntas. Bueno, dos. Dice, ¿cómo pueden los académicos contribuir a que los sectores público y privado reconozcan y respondan a las necesidades de los pueblos indígenas, promoviendo la protección de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida? ¿Alguien? Sí, 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 pues así, ¿no? Justamente haciendo trabajo, aunque no tengamos recursos para investigación, a lo mejor ir haciendo pequeños estudios que vayan a lo mejor pues a un nivel muy básico, pero sí documentando y en algún momento dado, yo creo, ya hice una autocrítica para nuestro grupo de trabajo, pues acercarnos un poco más a las personas que tienen el poder de decisión y el poder también de asignar recursos para ciertas zonas, ¿no? Entonces creo que sería importante no solo quedarnos en la academia de pues, publicar, dar los cursos que tenemos, que al final de cuentas son muy interesantes, muy válidos, aprendemos mucho, pero tenemos que juntar la otra parte para que pues tengamos más efectividad, ¿no? Y eso implica pues meternos con lo que tiene que ver con la autoorganización, lo que tiene que ver con vincularnos con miembros del Poder Legislativo, con los de las comisiones de salud y también acercarnos a algunos agentes de la iniciativa privada, no de cualquier industria. Yo no me acercaría jamás ni permitiría recibir fondos ni de la USAID, ni de la Coca-Cola, ni de la Nestlé, por citar algunos, pero sí en algunos ámbitos tratar de incorporar pues sumar fuerzas, ¿no? Sumar fuerzas y con las propias comunidades también, porque ahí sí son bien colaborativas, ¿no? La verdad es que ahí se multiplican los recursos cuando no se tienen y ahí, digamos, cuando hay un trabajo, digamos, colectivo, donde toda la comunidad jala para un solo lado, créanme que lo he vivido y si alguien, y si las autoridades de la comunidad dicen, vamos por aquí, pues todos van por allá, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, y aquí y la idea sería, pues que, por supuesto, todos jalamos el mismo lado hacia el bienestar de todas y todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que comparto con Héctor, con varios colegas aquí. Habría que pensar dependiendo del escenario en que nos movemos. Por ejemplo,
el financiamiento a las universidades públicas y a las instituciones educativas y de investigación a veces es muy limitado y muchos sabemos cuáles son los vericuetos para conseguir financiamientos, proyectos. Creo que algo que tenemos que hacer es esto que decía José Revueltas, la autogestión académica. Cada centro educativo, centro de espacio de educación sea un espacio de crítica, de pensamiento, de generación de propuestas, de reflexividad y que cada compañero tenga ese compromiso social, ético, pero también de trabajo, de convertir precisamente un espacio en el cual el pensamiento y la ciencia o el conocimiento esté del lado de un sector social y en este caso cuando nos vinculamos con pueblos y comunidades que sufren, que padecen violencia, problemas sociales, pues no puedes hacerte de lado. ¿Sí? Entonces, la autogestión académica. Lo otro tiene que ver con la gestión, así apoyando la propuesta de Héctor, la gestión con los órganos institucionales que tienen los pocos recursos o muchos recursos que a veces se utilizan en otro tipo de situaciones que a veces se gastan más recursos en propaganda, en otro tipo de cuestiones, en comidas y con esto se pueden hacer trabajos en contextos muy de vulnerabilidad, ¿no? Y lo otro tiene que ver precisamente con la autogestión comunitaria. Cómo participa la comunidad, cómo colabora, cómo le entra. Y las comunidades le entran cuando dicen, esto sí me gusta, esto me interesa porque me va a apoyar con el territorio, con el tema del agua, tenemos un problema aquí de que se está secando el bosque, sí, le entramos. Entonces creo que tenemos que navegar y en ese sentido, en estos tres espacios e ir construyendo. Construir creo que es esa palabra, y creo que hay experiencias, solo que tenemos que también, decía, construir esos espacios de compartir las experiencias. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Dónde fallaste o dónde te enriqueciste en el sentido de metodológico y cómo sacaste el trabajo? Entonces creo que este tipo de situaciones también nos permiten compartir, pero reaprender, aprender y seguir en esta ruta. Ese es mi comentario y creo que Gracias. gracias al espacio que nos permite comentar. Gracias, Jaime. Gracias, Héctor. Bueno, daríamos paso para otorgar los reconocimientos a nuestros ponentes. Oye, Elizabeth, perdóname, ¿no podría por ser posible que se le diera la palabra también a Antonio? Así, De acuerdo. muy rápido. Cristi, ¿cómo ves? Sí, porfa, ¿no? Sí, Así sí, muy rápido. adelante, Siempre Antonio, solo es una haciendo persona. igual breves y ya. Hola, Gracias. hola compañeros. Mi Gracias. nombre es Antonio, soy médico y también de ascendencia zapoteca y mixteca como el doctor Jaime. Trabajo para Compañeros en Salud, el sitio en México de Partners in Health. Y creo que un par de preguntas que veo en el chat justamente pueden pues responderse o también tener como alguna perspectiva desde cómo incluir en la academia pues a personas indígenas. Y resuena mucho conmigo esto que mencionó el doctor Jaime acerca de que se nos vea como personas, como objetos con conocimiento, ¿no? Que son parte de esos trabajos. Solo como una pequeña recomendación, hay un libro de una escritora zapoteca, Fresh Banana Leaves, hojas frescas de plátano en español. Este libro trata acerca de cómo validar en la academia los conocimientos indígenas, ¿no? Incluyéndonos como autores o como, pues sí, algunas estrategias que pueden implementarse para hacer esta perspectiva intercultural. Conozco que en otros sitios, otras organizaciones tienen comités indígenas por donde pasan sus trabajos o proyectos y al recibir el visto bueno de estos comités, pues comienzan la implementación del trabajo, ¿no? Creo que sería pues un modelo que dentro de nuestras diversas trincheras, pues podemos aplicar, ¿no? Para pues hacer este trabajo intercultural y sobre todo pues con mucho respeto, así como mencionaban nuestros ponentes. Y pues muchísimas gracias Héctor y Jaime por sus sesiones, de verdad me encanta cada que hablamos de estos temas. Un saludo a todos. Abrazo. Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Gracias. Pues compartimos entonces los reconocimientos ya. Cristi, ¿puedes compartirlo? Aquí están los reconocimientos. Ok. La Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis otorgan en el presente reconocimiento al doctor Jaime García Leiva por su brillante participación en los seminarios permanentes de la Red Mexicana de TV. Como ponente, el tema Pueblos Originarios, Tuberculosis y Barreras Culturales, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 27 de agosto del 24 y firma el doctor Rogelio Hernández Pando, presidente de la red. Tasha Venindo, muchas gracias. Y el reconocimiento también para Héctor Javier, la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacterias, AC, otorgan el presente reconocimiento a doctor Héctor Javier Sánchez Pérez por su brillante participación en los seminarios permanentes de la Red Mexicana de Tuberculosis como ponente del tema vulnerabilidad de los pueblos originarios ante la tuberculosis, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 27 de agosto del 2024. Firma el doctor Rogelio Hernández Pando, presidente de la Red Mexicana de Tuberculosis. Bueno, pues muchas gracias y como se diría en Tzotzil, Colaval. Gracias, Héctor. Cristi, ¿puedes hacer algún comentario si gustas? Sí, pues bueno, agradecerle muchísimo ahora sí que a quienes moderaron esta sesión. Estos seminarios permanentes los vamos haciendo mes a mes y de verdad que es un gusto para nosotras y nosotros poder compartir, como bien decían hace un momento, las experiencias, pero pues también algunas incertidumbres que tenemos en este camino, ¿no? Porque finalmente creo que la academia nos permite no solo compartir, sino aprender de las y los otros y otras. Entonces, pues invitarles, ahora sí va el comercial, invitarles pues a que puedan sumarse a los siguientes seminarios. También pueden participar como ponentes dentro de estos seminarios y las invitaciones se envían usualmente por correo electrónico. También se comparten a través de la plataforma de Facebook, de nuestro sitio oficial de Facebook, y todos los seminarios están grabados y se comparten a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguien quisiera participar más adelante, nos pueden enviar un correíto, dándonos su intención de participar y con gusto pues podemos incluirles dentro del cronograma. Y así invitarles también a sumarse en la lucha contra la TB, siendo parte de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Muchísimas felicidades a nuestros ponentes de hoy. De verdad es un gusto escucharles, aprenderles y seguiremos abriendo brecha entonces. Pues no sé si alguien más quiera hacer algún comentario y si no hubieran más comentarios, con esto daríamos por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Gracias, Cristi. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario? Gracias a todos y a No, todas. gracias al doctor Jaime y al Héctor. Disculpe que a veces les quito los apodos porque los considero mis amigos. Han estado aquí, trabajamos juntos con Héctor, con Jaime y Cristi, y nos da mucho gusto que haber hecho este seminario y no sabía que les iba a interesar tanto. Pensé que sí, pero creo que les agradó y espero que organicemos otro seminario sobre grupos vulnerables. Lo enfocamos sobre todo a población indígena, pero no son los únicos grupos vulnerables. Quizá tenemos que ver también lo de migrantes, quizá tenemos que ver también lo de grupos de VIH, que entre las poblaciones originarias se dan todos estos casos porque es un bolsón de cosas que hay en los pueblos originarios. Y muchas gracias por haber dado la confianza de organizar este seminario. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Arcadio, doctora Eli, de verdad un gusto escucharles y verles también desde aquí. Gracias a quienes pudieron asistir y bueno, nos seguimos viendo también desde YouTube, seguramente muchos irán sumándose desde allá. Que tengan muy bonita tarde.